Pensamiento del día, domingo 4 de agosto. Captar el hilo de oro de los acontecimientos. Para el cristiano no vale cuánto hace, sino cómo lo hace. Ni siquiera Jesús histórico cambió el mundo. Es más, a veces parecía fracasar. Lo importante es realizar ese plan que Dios tiene para nosotros, nada más y ciertamente nada menos. Trabajemos en nuestro puesto, adorando su voluntad que nos obliga no solo al momento presente en el tiempo, sino a un solo detalle de la obra que debemos realizar en el mundo. Por cierto, que si entre nosotros estamos desunidos, como muchas pequeñas piezas separadas, tendremos más bien la impresión de llegar a poca cosa. Pero si estamos unidos, lo que hace uno se ve en función de cuanto hacen los otros. Entonces sí, cada acción parecerá adquirir dimensión y aliento no solo universal, porque es pequeño el universo en comparación con el cielo, sino celestial. Amemos entonces esa sonrisa que debemos ofrecer, ese trabajo que debemos realizar, ese automóvil que hay que manejar, la comida que se debe preparar, la actividad que hay que organizar, esa lágrima que derramar por Cristo en el hermano que sufre, ese instrumento que tocar, ese artículo o carta que escribir, ese acontecimiento feliz que compartir alegremente, esa ropa que hay que lavar. Todo puede convertirse en medio para demostrar a Dios y a los hermanos nuestro amor. Todo ha sido puesto en nuestras manos y en nuestro corazón, como el crucifijo en las del misionero para la evangelización que debemos llevar a cabo en el mundo. Texto de Chiara Lubich, Volver al presente, Ciudad Nueva, página 18 al 19. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.